Queridos peregrinos, estamos aquí ahora ya en la explanada del santuario del Memorial de Moisés. No sabía yo, sinceramente, me acabo de enterar que es el santuario más visitado de la Tierra Santa. Por una razón. Primero, por dos razones. En primer lugar, porque es importantísimo para judíos, cristianos y musulmanes. Nos decía el padre guardián, padre Bernard, muy buena gente, muy simpático, que los viernes vienen muchísimos musulmanes de Jordania y de otros países. Vienen judíos también, como saben, Jordania e Israel hicieron un tratado de paz, por lo cual también vienen israelíes, judíos, a visitar este lugar. Moisés es importantísimo para él, y obviamente cristianos de todo el mundo. Aquí a Jordania vienen muchos peregrinos que hacen Israel, Jordania, Egipto, Jordania. Estamos en la Tierra Santa, todo esto es la Tierra Santa, la tierra de la Biblia. Y cristianos, obviamente, todos los cristianos de todas las denominaciones y de todas las iglesias vienen a visitar este lugar precioso, espectacular, Memorial de Moisés. Yo vine aquí en el año 2006 y era una iglesia fea, horrible, con una lámina que te morías de calor adentro, pero después de eso el padre Michele Piccirillo, un grande historiador y arqueólogo franciscano, inició la construcción de este memorial y luego murió. Se inauguró después, hace unos 5 años, tuve la gracia de estar en la consagración, en la inauguración del Memorial de Moisés. Está empezando a llover. Ana Pau, muéstrales a nuestros peregrinos, allá esa parte soleada del frente es la Cisjordania, actualmente el West Bank o zona de los territorios palestinos. En la antigüedad, parte de la Tierra Santa, la tierra prometida, a donde entraron los israelitas para conquistar, la cosa que veremos en estos días. Vemos aquí estas estribaciones, como les dije ayer mostrándoles mi mano, bajan de las llanuras de Moab, bajan estas estribaciones, las montañas de Moab. Estamos a unos 1300 metros de altura, hace muchísimo viento y muchísimo frío. Y ahora quiero mostrarles la iglesia, Ana Pau, si puedes. Miren qué iglesia tan preciosa, el Memorial de Moisés. Es una iglesia modernísima, la inauguraron hace 5 años, pero está construida sobre los cimientos, sobre los muros originales de la iglesia bizantina, o de una de las iglesias bizantinas, porque aquí hubo como 5 o 6. Tienen que darse cuenta que toda esta zona está en la cima, en la punta de un monte, como un grande mirador, y en la antigüedad era una fortaleza. Las iglesias bizantinas eran verdaderas fortalezas porque necesitaban defenderse. Esto era desierto, había caravanas, había ejércitos, había mucho movimiento en la antigüedad, y movimiento del cual tenían que defenderse. Los franciscanos adquirieron esta propiedad en el año 1933. Ellos venían de Jericó, más o menos una jornada de camino, venían de Jericó, y hubo un padre franciscano croata que dicen que era muy valiente, era muy buen jinete, montaba a caballo, disparaba perfectamente, y esa personalidad le hizo conquistarse la benevolencia de los beduinos y les compraron una grande parte del Monte Nebo. Después de eso, en unas fotos que les vamos a mostrar, se veían las ruinas. Después de eso, los franciscanos empezaron a hacer descubrimientos arqueológicos. Y quiero que vengan y que vean en este Memorial de Moisés esta escultura de hierro. Ponte de este lado, Ana Pau, o si quieres súbete por allí de lejos, que se vea esta escultura preciosa de hierro, que es muy famosa, obviamente, la serpiente de bronce, y de la cual hay unas fotografías espectaculares de los papas
el Papa Pablo desde allá, contemplando este lugar maravilloso. Aquí Moisés contempló la tierra santa, contempló la tierra prometida por Dios. Seguramente se maravilló de este lugar. 40 años en el desierto, esperando este momento, esperando llegar hasta aquí, y él ya sabía que no entraría en la tierra prometida. Aquí murió en algún lugar que la Biblia dice nadie sabe dónde es, y aquí quedó enterrado. De aquí el pueblo de Israel bajará, ya no bajo la guía de Moisés, que era un hombre humilde, manso, bueno, como ya hemos leído nuestro queridísimo amigo Moisés. Bajaron con Josué, un hombre mucho más joven, mucho más emprendedor, aguerrido, porque tenían que conquistar la tierra prometida, y así lo hicieron, conquistando en primer lugar Jericó. Desde este lugar les mando un saludo muy cordial, queridos peregrinos. Qué emoción haber llegado aquí, qué emoción estar llegando al término de nuestra peregrinación cuaresmal, y además en estos días santos, en estos días de Semana Santa. Está empezando a lloviznar más. Vámonos dentro de la iglesia a ver si podemos mostrarla. Cubre tu cámara, Ana Pau, porque le está cayendo agua en el lente, no se nos vaya a descomponer. Miren qué preciosa iglesia, qué precioso este santuario de Tierra Santa, el memorial de Moisés. Fue inaugurado en el mes de octubre, hace unos 5 o 6 años atrás. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Queridos peregrinos, después de haber visto la maravilla de este lugar, la vista del Valle del Jordán, las estribaciones de las montañas de Moab, etcétera, estamos dentro del memorial de Moisés. No se lo quiero enseñar hoy a propósito, lo vamos a visitar mañana con calma y con cuidado y con atención, tratando de aprender muchas cosas hermosas de este lugar y de ver su belleza, así como la obra maravillosa de restauración que han hecho los padres franciscanos. Vamos a leer aquí el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Con este capítulo termina la vida de Moisés. Nos da casi ganas de llorar. Nos vamos a despedir de nuestro amigo Moisés entre hoy y mañana. Y vamos a leer lo que dice este capítulo 34. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgá, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la vega del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Yahvé le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé.
Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo, ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab, cumpliendo así los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto contra Faraón, todos sus siervos y todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Besamos nuestra Biblia con amor, con cariño, con este capítulo 34 se cierra el Pentateuco, los 5 libros que nos refieren desde la creación, el Génesis, a toda la obra del Éxodo. Queridos hermanos, aquí terminó la vida de Moisés y quiero salir al paso inmediatamente de 2 o 3 actitudes que podemos sentir respecto a este gran hombre. En primer lugar, ya lo dije en varias ocasiones y lo dije al inicio de nuestra peregrinación, mi amigo Moisés, qué hombre, qué talla de hombre, qué fidelidad, qué carácter, qué humildad, qué mansedumbre, qué fidelidad a la vocación que Dios le dio, tremenda, durísima, con innumerables pruebas, con fatigas, etcétera, y él cumplió amorosa y fielmente todo lo que Dios nuestro Señor le iba pidiendo, y así trajo al pueblo de Israel hasta este lugar. En su momento hablamos de la fuente de Meribá, cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces, y eso irritó a Yahvé. Nos podríamos dejar llevar por un cierto sentimiento equivocado, demasiado humano, de pensar que Yahvé Dios fue demasiado exigente o hasta injusto con Moisés, pero no es así. En primer lugar, Yahvé Dios premia a Moisés. Moisés está en el cielo. El judaísmo y el cristianismo hablan de Moisés como un hombre santo que está salvado en la presencia de Dios, seguramente colmado de bendiciones en una eternidad gloriosa y santa. Pero humanamente Dios sí le dio una prueba. Y esa prueba confirma la fidelidad de Moisés. Dios nuestro Señor en las vidas de los santos permite pruebas a veces muy dolorosas, tremendas. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, que tuvo una sequedad espiritual durante decenios. No sintió absolutamente nada de Dios ni de las cosas de Dios. Al contrario, a veces hasta sentía cosas contrarias. Pues esa prueba confirma y madura la virtud y la santidad de la persona. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, no entrarás, por un lado es una corrección paterna que Dios le hace. Y ya les dije en su momento que nosotros no vemos lo que pasó por el corazón de Moisés y de Aarón, y por qué Dios se irritó y por qué Dios les impuso un castigo de no entrar en la tierra prometida. A Aarón lo dejamos sepultado en la cima del monte Hor, y a Moisés lo vamos a dejar sepultado aquí en el monte Nebo. No sabemos lo que pasó por sus corazones, Dios sí lo sabía.
los designios de Dios son inescrutables. Pero además, repito, el saber Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida pudo haberle llevado quizá a la infidelidad, al abandono, al desertar o al renegar. Y en cambio vemos en Moisés una virtud probada. Sigue fielmente hasta el último día lo que Yahvé Dios le pedía y lo que Yahvé Dios le muestra. Eso, en vez de quitarle mérito a Moisés, le aumenta enormemente el mérito a Moisés, y a Yahvé Dios nuestro Señor nos da todavía mayores signos de credibilidad. Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo nos lleva, Dios sabe por dónde nos lleva. A nosotros el creer, a nosotros el esperar y a nosotros el amar. Pues bien, aquí hubo un paso de estafeta. Moisés muere, pero antes de morir, nos dice la Sagrada Escritura, impuso las manos sobre Josué. Un gesto del que ya hemos hablado, hablamos mucho durante nuestra peregrinación hace un año de los sacramentos. Un gesto que la Iglesia ha utilizado y utiliza para conferir un poder, para transmitir una gracia, para administrar un sacramento en el nombre de Dios. Aquí lo tenemos en la Biblia, ejercido por Moisés en favor de Josué. Y con eso Josué, dice, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba fortalecido, estaba guiado por Dios, y con esa fortaleza y con ese entusiasmo va a liderar al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, de lo cual vamos a hablar, si Dios quiere, en un par de días. Queridos hermanos, estamos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, y esta figura de Moisés nos impulsa, nos llena de gozo, nos llena de alegría, y es una invitación a ser fieles a Dios. El que es fiel a Dios jamás se va a equivocar, jamás. El que no es fiel a Dios seguramente se va a equivocar en muchos lados. Ya vimos el camino antier, el camino el real, el camino de los reyes, en esos desfiladeros. Si sigues el camino vas seguro. A lo mejor hay cuestas, hay bajadas, hay que tener precaución, hay que hacer esfuerzos. Si te sales a la derecha, tienes que hacer una empinada imposible. Si sales a la izquierda, te caes en el desfiladero. Una invitación a la fidelidad amorosa, puntual y delicada en nuestras relaciones con Dios. Pues bien, esta es nuestra introducción del día de hoy, nuestra introducción bíblica. Nos dan ganas de llorar. Aquí dejamos a Moisés sepultado. Muere Moisés, vio la tierra prometida, no entró, pero entró en el cielo, que es lo importante. Y ahora vamos a reflexionar y a meditar nuestro 9º mandamiento. Es un mandamiento precioso, es un mandamiento muy aleccionador de lo que es la vida del ser humano y de lo que es la tarea del ser humano. Y quiero comenzar con eso. Estamos en el 9º mandamiento, números 2514 del Catecismo en adelante, 2514 en adelante. Quiero empezar con un grande marco. Ya les dije en Petra, les expliqué esta complejidad tan grande del ser humano en toda su parte espiritual y en toda su parte física, biológica, corporal. Ya les dije que es muy delicado meterle la mano y cambiar cosas ahí. A un motor, a un sistema complejísimo, le cambias un tornillo y a lo mejor lo destrozas, le haces un cortocircuito y lo quemas. El ser humano, por esa complejidad y esa riqueza que Dios le ha dado, enorme, en este compuesto espíritu y cuerpo, hay que respetarlo. No se pueden cambiar cosas sin consecuencias a veces gravísimas.
no se pueden cambiar cosas sin ofender los planes de Dios. Pero en el 9º mandamiento vamos a ver que Dios nuestro Señor nos confió una grande tarea. Una grande tarea. Y esa tarea es la de hacernos a nosotros mismos. El ser humano nace y recibe muchas cosas de Dios. Y Dios le dice, hazte, ser humano, crece, realízate, madura, desarrolla. Por eso las parábolas de los talentos, por eso la parábola del sembrador, por eso tantas enseñanzas bíblicas y evangélicas para que el ser humano sea consciente de su grande tarea. La primera tarea soy yo. Después hago cosas. Si yo descuido mi propia tarea, las cosas que haga las voy a hacer mal, las voy a comprometer, las voy a destrozar. Con una mano hago, con la otra deshago. La primera grande tarea del ser humano es el ser humano a sí mismo. Escuché hace muchos años de un padre espiritual mío que ya comenté, ya mencioné, el padre Arumi, que me decía, hermanito, no se puede hacer el bien haciéndose el mal. La caridad comienza consigo mismo. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, hacernos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, educarnos a nosotros mismos, conquistarnos a nosotros mismos a través de los hábitos buenos, virtuosos, es nuestra principal y primera tarea, porque esa es la que nos va a llevar al cielo. Antes que dar cuenta de ningún otro, tengo que dar cuenta de mí mismo, a Dios. ¿Qué nos dice pues el 9º mandamiento? El 9º mandamiento dice en su versión original, estamos hablando del Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos, dice una formulación un poco más moderna del catecismo. No codiciarás los bienes ajenos. Vamos a ver qué significa codiciar y vamos a ver por qué tenemos que trabajar sobre esa posible codicia. San Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, nos expresa cómo Jesús interpreta y enriquece este mandamiento del Éxodo. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, Jesús nos dice, cuida tu corazón, cuida tus deseos, gobiérnalos. Si te descuidas en tu interior, antes o después pasarás a los hechos. Si uno está ahí mirando una pizza que no debe comer porque está a dieta, y la pizza, y la mira y la desea, y si pudiera, acaba comiéndosela, aunque no deba comerse la pizza. Así nos pasa de las cosas que nos son prohibidas, de las cosas que no nos pertenecen, de las cosas que Dios nuestro Señor no ha querido para nosotros. Entonces, tenemos que cuidar nuestros deseos, tenemos que educar y gobernar nuestro corazón. El número 2514 cita al evangelista San Juan. Dice, San Juan distingue 3 especies de codicia o concupiscencia. Codicia o concupiscencia, es lo mismo. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida.
3 malas tendencias que tiene el ser humano como fruto de las heridas del pecado original. Siguiendo la tradición catequética católica, esto es el modo como la Iglesia ha enseñado la fe y la moral, el 9º mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el 10º mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno. Es decir, esta codicia, esta tendencia, esta concupiscencia, este deseo desordenado de los bienes ajenos, la Iglesia lo ha codificado para mayor educación nuestra en 2 mandamientos. El 9º, la pureza del corazón, y el 10º, la pureza de los apetitos de los bienes ajenos, bienes materiales. En sentido etimológico, concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. Concupiscencia es toda forma vehemente, todo deseo fuerte, apasionado, tremendo. Esos deseos que a veces se confabulan con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Hay gente muy amorfa que nunca desea nada, hay gente muy colérica, apasionada, que desea todo. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón. San Pablo nos va a decir en la carta a los Romanos: veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Es decir, el ser humano, por esta fuerza de la concupiscencia, experimenta una guerra civil, una contradicción. Sabe lo que tiene que hacer bueno y hace lo malo. Desea lo malo. Está jaloneado, y aquí también se refleja la composición entre cuerpo y alma. El cuerpo tiene sus apetencias, sus instintos, sus mecanismos, y el alma tiene que sujetar este cuerpo, dominarlo y educarlo. Como ya les dije y les voy a repetir, lo instintivo del ser humano es lo racional. Lo instintivo en el ser humano es lo racional. Lo que no es racional o irracional, esa es nuestra parte más animal, y tenemos que educarla y sublimarla. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu, la carne y el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado, desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer el pecado. Aquí ya hablamos hace mucho tiempo, estábamos todavía en Egipto, me acuerdo, del sentir y el consentir. El sentir es una inclinación, es un deseo, es una apetencia, es una concupiscencia que mi libertad, mi conciencia, mi inteligencia, mi fe me dicen: no puedo consentir, no la acepto, y paso delante. Si la acepto, entonces lo que era simplemente una tentación o una tendencia negativa se convierte en un acto libre, en un pecado, porque lo he consentido. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Esta guerra civil nos quedó como herencia del pecado original. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Esta concupiscencia es una lucecita que se enciende, que nos dice: estás herido, tienes una herida, que es el pecado original. Esa herida ya sabemos que la sana el bautismo, la sana de raíz, nacemos hombres nuevos, pero nos queda
nos quedan las tendencias porque Dios quiere que a través de esas tendencias nosotros nos santifiquemos y nos salvemos. Forma parte de la experiencia cotidiana de el combate espiritual, un combate que es meritorio, un combate que nos santifica, que nos dignifica, que nos hace más libres o más esclavos si nosotros perdemos el combate. Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del ser humano y su subjetividad personal, sino que se trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables. Las obras, los actos, cuando se convierten en habituales, hábitos, si son buenos son las virtudes, si son malos son los vicios. No voy a seguir más, está clara esta doctrina, ya la hemos hablado en otros momentos. Primer párrafo de este noveno mandamiento, la purificación del corazón, la purificación del corazón. Son dos párrafitos muy ricos, muy interesantes. El corazón es la sede de la personalidad moral. Fíjense, hemos hablado de espíritu y de cuerpo, de alma y cuerpo, de espíritu y de carne, de espíritu y de materia en el ser humano. Y como en el centro está nuestro corazón. Es el corazón, no es pura racionalidad, tampoco es pura emotividad y afectividad y sensibilidad. El corazón está como en el centro, el corazón como que es, no sé cómo se llama, que maneja al títere, que le mueve al títere, ¿verdad? El corazón está en el centro y nos da como que el equilibrio o el desequilibrio entre el espíritu y la carne. De dentro del corazón, dice Jesús, salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones. De dentro del corazón. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Hay que purificarlo, esa es nuestra tarea, hacerlo madurar. Mantente en la simplicidad y en la inocencia y serás como los niños pequeños que ignoran la perversidad que destruye la vida de los hombres, dice la Sagrada Escritura, y la cita Hermas. Por eso dice Jesús en el Evangelio muchas veces, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El niño es inocencia, el niño es candor, el niño es pureza. La sexta bienaventuranza proclama, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Fíjense qué importante, estamos metiendo el meollo que nos explica muchas cosas de la vida de los hombres y de la vida actual de muchas personas. Voy a repetir. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, es decir, los que cumplen los mandamientos. Principalmente en tres dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y de la fe. Queridos hermanos, tengo que decir aquí dos o tres cosas, espero que les ayuden. La primera, recuerden que
todo lo que entra en el ser humano por los 5 sentidos le afecta para bien o para mal. Todo. Todo lo que entra en el ser humano a través de los 5 sentidos le afecta para bien o para mal. Entonces, tenemos que cuidar nuestros sentidos. Yo no puedo ver todo lo que quiera, yo no puedo oír todo lo que quiera, no puedo comer, ni oler, ni palpar, tocar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque lo que me entre a través de los 5 sentidos se configura como parte de mi ser y me va a afectar para bien o para mal. Acuérdense lo que dijimos hace tiempo sobre el riego por goteo. Si yo a una plantita le doy una gotita cada día, si es una planta buena voy a tener frutos maravillosos. Pero si es una planta mala, también voy a tener frutos terroríficos. Y lo que dice aquí, de esta, existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y de la fe, para mí es una explicación muy grande de por qué mucha gente ahora se ha alejado de Dios y de la iglesia. Por la impureza del corazón, por la falta de rectitud en su vida sexual. Perdemos el respeto de nuestros cuerpos y con eso perdemos el respeto de nuestras almas y por eso nos escondemos de Dios. Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, lo primero que hicieron fue esconderse de Él. Y también nosotros nos apartamos de Dios cuando empezamos a comprometer nuestra pureza de alma. Cuando a veces me dicen personas, padre, no sé qué hacer, mi hijo ya no quiere ir a misa. Ve lo que ve tu hijo. ¿A dónde va? ¿Qué espectáculos tiene? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué hace los fines de semana? Si está viviendo en la impureza, si está tragando impureza, pornografía, otras cosas, ¿a qué va a la misa? Caridad, castidad y fe tienen una interrelación muy grande, y tendríamos que hacernos un buen examen de conciencia si no va por ahí a veces nuestra frialdad espiritual y nuestro alejamiento de Dios. Aunque sea inconsciente, jóvenes, adolescentes que viven en la impureza por ignorancia, hacen que su alma no pueda percibir las cosas y las bellezas de Dios. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. No puedo yo entender las cosas de Dios y mucho menos gustarlas si no vivo en la fidelidad a los mandamientos de Dios y muy especialmente a este 9º mandamiento que es la pureza del corazón. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. ¡Qué maravilla! Veremos a Dios cara a cara y seremos semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver las cosas según Dios. Recibir al otro como prójimo, no como presa, sino como prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina, y no como un objeto miserable de placer. La pureza del corazón, qué importante es, y a veces la descuidamos por una cosa. Pensamos que la falta de castidad es solamente actos externos. Y se nos olvida que los actos internos son parte importantísima de la pureza de mi alma. Entonces, cuidar mi mente, mis ideas, mi memoria, mi imaginación, cuidar mis sentidos interiores y exteriores y respetar mi cuerpo. Esto me predispone para tener familiaridad con Dios, amar a Dios, sentir su presencia, gozar de Él. Cuando a veces yo veo o leo historias de santos
Santa Teresita del Niño Jesús, una jovencita, enamorada de Dios, soñando con ser virtuosa, con ser santa, con amar, con entregarse, queriendo ser mártir, queriendo ser misionera. ¿Qué tiene en su corazón? Y me pregunto, ¿qué tienen nuestros jovencitos y adolescentes de ahora que de estas cosas de Dios y de virtud y de santidad saben poco o nada? Sé que estoy haciendo generalizaciones, pero es un poco el promedio de lo que se ve en nuestros entornos. Ojalá que cuidemos la pureza de nuestro corazón porque nos deja ver las cosas como Dios y con Dios. El segundo párrafo nos habla del combate por la pureza, el combate por la pureza, es decir, que es una conquista. La pureza de nuestro corazón no la tenemos que dar por descontada y no podemos abandonarla en ningún momento de la vida, ni de jóvenes, ni de niños, ni de adolescentes, ni de jóvenes, ni de adultos, ni de viejos. Hay que permanecer en la santa vigilancia toda nuestra vida porque somos siempre susceptibles de la concupiscencia. El bautismo, dice el catecismo, el bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos sus pecados. Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Ya lo dijimos, es una lucha, es una conquista. Con la gracia de Dios lo consigue y nos va a dar los medios con que se consigue. Primero, mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. Recto e indiviso. Mediante la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. Con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Para amarle y servirle en esta vida y después gozar de él en la eternidad. Mediante la pureza de la mirada, exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. La vista despierta la pasión de los insensatos. Despierta la pasión y cuando está despierta es como una fiera, a ver quién la calma, a ver quién la pone en su lugar. Yo les decía a mis novicios cuando era yo maestro de novicios, es más fácil, 1000 veces más fácil vivir bien la castidad que vivirla a medias. Es 1000 veces más fácil vivir bien la pureza del corazón que vivirla a medias. Cuando estamos achuchando las pasiones y dándoles medio caramelito y prometiéndoles cosas, se la doy, no se la doy, nos entra una división interior que no nos permite ser fieles, nos desmorona, nos divide. Mientras preparaba yo esto, estaba yo en mi habitación aquí en el convento de los padres franciscanos y hace un vendaval. Entonces entra el viento por las fisuras de las ventanas y la habitación está fría. Tengo la calefacción y siento el viento que entra. Esas fisuras son las impurezas en nuestro corazón. Queremos tener el corazón calientito, maravilloso, y se nos enfría, y se nos enfría, y se nos enfría, porque lo tenemos dividido. Finalmente, hemos dicho la pureza de intención, la pureza de la mirada, y finalmente la oración. Jesús en Getsemaní nos da una clave maravillosa y muy clara y muy santa. Le dice a Pedro y a Santiago y Juan que se quedaron dormidos en Getsemaní: vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Jesús está declarándonos ahí que tenemos una división, una fractura
estructural en el ser humano. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Cómo se unifican el espíritu y la carne? Con la oración. Si yo no oro, si no oro sinceramente, si no voy a misa, si no recurro a los sacramentos, imposible que pueda yo vivir la pureza de mi corazón y vivir en la amistad con Dios y en el gozo de sus cosas. Vamos a hablar de una virtud maravillosa. Es una virtud natural, pero es un recurso, un mecanismo que Dios ha puesto en nuestra alma para nuestro bien, y es el pudor. Vamos a ver qué es el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de la persona y con la relación que existe entre ellas. Fíjense, tomemos un niño o una niña pequeños. Tienen su naturaleza preciosa como Dios se las dio y sienten el pudor, es decir, el cuidado de su intimidad. Un niño o una niña pequeña no se desviste fácilmente delante de otra persona desconocida. De sus padres sí, ni siquiera de sus hermanos. De su padre, de su madre sí, ¿por qué? Porque es su padre o su madre, y aún así siente el pudor. ¿Por qué? Porque tiene respeto de su cuerpo, y a través del respeto de su cuerpo, el respeto de su alma. También nosotros tenemos este regalo de Dios, el pudor natural. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en las relaciones amorosas. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción. Hace tiempo una persona me contactó preocupada, no sabía qué hacer, su matrimonio estaba un poco en dificultad, estaban pasando un momento difícil, etcétera, etcétera. Y bueno, conversando, me dijo, padre, es que, fíjese, una persona, un profesional, nos sugirió como pareja, por la edad que tenemos y no sé qué historias, que viéramos pornografía para ayudarnos en nuestra intimidad. Brutal, un consejo desastroso, inútil, como ustedes pueden imaginarse. Y dice, con eso perdimos el respeto de nuestros cuerpos, perdimos nuestro respeto. Y el matrimonio comenzó a hacer agua. Es lógico, se pierde el pudor. ¿Qué tiene que ver el ver pornografía en la relación santa e íntima de un matrimonio cristiano? Solamente nos lleva a perder el pudor, a perder ese mecanismo santo de defensa que Dios nos ha regalado. Existe un pudor de los sentimientos. Yo no expreso mis sentimientos indiscriminadamente a todo lo que se me pasa por delante. Como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Del ocultamiento pasamos al exhibicionismo. Hace años, conversando con un grupo de hombres, varones, hicimos una reflexión, dos reflexiones, recuerdo muy bien. Primero, cuando éramos niños, ¿cuántas televisiones había en nuestra casa?
Todos teníamos una, algunos ni siquiera eso, pero en general todos una televisión en casa, en la sala, en el comedor, en algún lugar de la familia. ¿Cuántas televisiones tenemos ahora? Una en cada habitación y hay a veces hasta en los baños, cocina y hasta en el garaje. Televisiones por todos lados. Primera reflexión. Segunda, cuando éramos jóvenes y teníamos todavía un sentido de pudor desarrollado, si llegaba una escena un poco provocativa, uno le bajaba el volumen o lo adelantaba o buscaba anillos en el suelo. Vamos perdiendo el pudor y ya entonces vemos las cosas como si no nos hicieran mal, pero nos hacen mal. Las vamos guardando en nuestra alma y antes o después nos pueden llevar al mal, a ideas, a solicitaciones, a deseos, a pasiones, a concupiscencias. Y así las modas, así las actitudes, así los modos de comportarse. Nos vamos habituando. No hemos llegado a ciertas modas actuales que son absolutamente indecentes de un día para otro, ¿verdad? A la minifalda se llegó centímetro a centímetro, poquito a poco, y se llegó, y ahora a otras cosas que ustedes conocen mejor que yo. Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Es obvio que un danés, ¿verdad?, un nórdico tiene un sentido del pudor diverso del brasileño o del venezolano o del africano, pero dentro de un contexto hay pudor. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del ser humano. Nace con el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Yo recuerdo, en mi casa siempre hubo miles de niños porque somos un montón de hermanos y primos. Me acuerdo la delicadeza de algunas mamás para educar a sus hijos en el vestir, en el modo de sentarse, en los gestos, qué haces, qué no haces. Por el pudor, se educa el pudor, es una plantita que hay que podar para que crezca bien. Estamos terminando nuestro 9º mandamiento. La pureza cristiana exige una purificación del clima social. No somos islas, vivimos en una sociedad, vivimos en un ambiente. Hay una interrelación enorme entre todos los seres humanos. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas. Decía mi madre que las películas de su tiempo, las películas escandalosas de su tiempo, ahora eran edificantes. Me parece que vamos un poco en ese trend, en ese camino todos. Lo escandaloso de ahora dentro de 20 años va a ser edificante, no sé hasta dónde vamos a llegar. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. El permisivismo, cada quien hace lo que le da la gana, es un error. Mi libertad termina donde comienza la tuya. Eso ocurre hasta físicamente, materialmente. Mi casa termina aquí, aquí yo hago lo que me dé la gana. Si salto la barda, estoy en otra propiedad, me pueden dar un palo en la cabeza. Lo mismo las actitudes, lo mismo los gestos, los comportamientos. Influyen en los demás para bien o para mal. Para llegar a su madurez, la libertad humana necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad humana y espiritual del hombre. A mí me hace gracia una cosa.
Cuando yo era adolescente, hubo una campaña mundial, la recuerdo muy bien, diciendo que el sexo se había tratado como tabú. Hablar del sexo era un tabú, se habla como tabú. Todavía no sé lo que es tabú, lo debo reconocer públicamente. Pero la pretensión de esa campaña mundial era todo lo contrario. Yo creo que el sexo efectivamente en algunos momentos de la historia se ha tratado mal, se ha tratado de modo inadecuado, pero siempre se trataba con sentido de pudor. Es la intimidad de la persona, no la publicidad de la persona. Entonces, el hablar de la sexualidad en una familia tiene su momento, tiene su modo, tiene su edad, es una de las obligaciones principales de los padres, educar a sus hijos, explicarles bien las cosas a tiempo, y en el modo debido. Pero como acusaban de tabú, ahora pasamos a todo lo opuesto. Hablar descarnada y brutalmente de estas cosas sin ningún sentido trascendente, sin ningún respeto, sin ninguna educación, a veces con imágenes, con videos y con una cantidad de tonterías impresionantes. Es decir, se desacreditó el sentido de pudor y de intimidad para pasar al exhibicionismo y a la brutalidad en hablar de las cosas que no se deben hablar de un cierto modo. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído. Combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, completa y restaura al hombre. En Cristo como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad se deben modelar y edificar basados en Cristo. Queridos hermanos, qué mandamiento tan lindo, tan profundo, tan rico. La pureza del corazón, la educación de las virtudes, de la naturaleza y en definitiva la conquista de nosotros mismos. Es la primera y más grande tarea, la más hermosa que Dios nos ha dado. Conquístate a ti mismo, forma tu corazón, forma tu mente, edúcate, ennoblécete, santifícate y vas a ser una persona virtuosa, vas a ser una persona de bien, vas a ver a Dios como Moisés. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en él nuestra confianza,
que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.